Giuliano Belletti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Roma. Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Yo te voy a ser sincero antes de empezar, porque le daba vueltas a la cabeza a ver cómo empezaba contigo la charla con Giuliano Belletti y te voy a ser honesto. La primera pregunta que me vino a la cabeza es si tú eres consciente de lo felices que hiciste a tantísimos culés esa noche en París. Es una muy buena pregunta, ya te lo digo. Pero por tantas veces que he ido a Barcelona y por el mundo también, representando el club en algún acto institucional o algo así, se nota como aquel gol ha sido importantísimo para los culés, porque he oído tantas historias de tantos momentos que han vivido, no solo en París, pero también gente que estaba en Barcelona o en otras ciudades por el mundo viendo el partido y me cuentan exactamente que se recuerdan dónde estaban, qué hacían, cómo lo celebraron. Y hombre, te lo digo muy en serio que no es una cosa que yo buscaba para mi carrera deportiva, pero que al final he tenido ahí mi momento importante para la historia del club y consecuentemente para los culés también. Se van a cumplir ya lo que es la vida, ¿no? 16 años, ¿eh? En Sí, este 2022 de la final de París. Imagino, bueno, te han preguntado muchos en todo este tiempo acerca de ese partido. Yo te quería preguntar si tú recuerdas la película de la previa al partido, el día antes, el mismo día del partido, el viaje al estadio, el levantarte en el hotel, desayunar con tus compañeros, si mandaste algún mensaje especial a alguien, si te dieron un consejo el día antes de la final. ¿Te acuerdas o ya se va un poco a poco olvidando? no, se ha ido mucho ya Sí, de la hace tiempo. previa, del día antes. Yo intento buscar imágenes en internet del entreno en el estadio que hemos hecho, pero tampoco he conseguido algo. En mi memoria solo me acuerdo bien de la aventura que fue hacer con que mis padres, que viven en un pueblo pequeño aquí en Brasil, Ujú. como que la logística que han tenido para llegar hasta París. Esto está mucho en mi memoria, pero el entreno, el prepartido, pouquíssimos momentos del día del partido en el hotel, la comida o la charla antes del partido, esto casi nada ya. Lo que más me acuerdo es el momento del partido mismo, calentando para entrar y todo eso. Ahora te preguntaré sobre el partido, en algún momento saldrá el tema, evidentemente, pero es que para que la gente se ponga en contexto, hablamos de que jugaste 6 temporadas la Champions y solamente marcaste un gol, que fue ese Sí, gol. Es una locura, ¿eh? 3 temporadas por el Barça, 3 por el Chelsea. He tenido, bueno, en 2008, en la final Manchester y Chelsea, El penalti. el penalti, sí, para no decir otra cosa, porque he convertido el penalti. Pero sí, en 6 años solamente un gol. Tremendo gol también, por otra parte, ¿no? Inmejorable. Sí, hombre, y que hasta hoy, como ahora en Brasil, y al final de la conferencia yo les digo, compartilho con los colaboradores de empresas mi trayectoria como futbolista, ¿no? Como un portero de fútbol sala aquí en Brasil, hasta los 15 años, en su momento marcó un gol en la final de Champions League y este gol originó la segunda Copa de Europa para el Barça. Y entonces siempre estoy muy atento a toda la historia de este gol. Pues uno de los compañeros del podcast, Sergi Carmona, que es socio del Barça desde hace un montón de años, me dijo: Juanma, te tengo que mandar una pregunta para que se la pongas a Juliano y te la voy a poner, más que una pregunta, es una reflexión un poco en esto que estamos hablando en el comienzo de la charla y a ver qué le respondes. Hola, Juliano. Yo tengo una pregunta muy fácil. ¿Qué sientes como persona cuando hay gente como yo, fan o socios del Barça, que te dicen que eres uno de los pocos jugadores que los has hecho llorar en su vida por algo que hicieron y fue el gol de París? ¿Qué te reconforta? ¿Qué te trae? ¿Qué enseñanza tienes de esto y qué le puedes decir a la gente? Un abrazo. Un abrazo. Uno como futbolista, cuando somos niños y estamos empezando en todo esto, vemos por la tele que es fútbol, es pasión, es mucha emoción. Tanto cuando se gana, pero también cuando se pierde. Y aquí en Brasil se vive eso muy intensamente en los Mm. dos lados. Entonces, a lo mejor, aún jugando como un defensa, que empecé como pivote y después jugué como lateral,
no estaba mucho en mi cabeza esto de marcar goles, esto de participar activamente en una conquista, directamente marcando un gol en la final. He tenido un momento un poco ofensivo Mm, quando estava cedido por el São Paulo ao Atlético Mineiro em 1999, que he jugado muitos partidos como um centrocampista um pouco mais ofensivo. Pero aún así, não me imaginava ser lo que he hecho por el Barça. Entonces, quando passa isto, que a gente vem hasta mim e se confessa que ha llorado mucho, que ha tenido emociones que nunca ha vivido en su vida, es una sorpresa siempre, hasta hoy. mm, He estado outro dia em Barcelona e passou o mesmo, que um aficionado do clube me contou sua história em Paris. Me quedo na alegria de saber que este deporte pode levar esse tipo de emoção na gente e que eu he sido responsável por aquele momento de aquela final em Paris. mm. É uma alegria que não se pode explicar. A verdade é esta, porque eu era um futebolista que jogava em defesa, então sabia meu trabalho. Mas, afinal, he tenido a oportunidade e he podido dar esta emoção a esta gente, sobre todo a los culés. É uma coisa que vou levar por toda a minha vida. Has tocado muchos puntos que vamos a ir sacando durante la charla, como el de la posición de pivote, después lateral, pero Vale. te leí hace poco un artículo que tú escribías, creo, de puño y letra en The Guardian, en el que hablabas un poco de la historia de esa final, después también tu carrera, objetivos que tienes ahora, y me llamó mucho la atención aquello que decías de Frank Rijkaard, que él en la final te dijo claramente que fueras ofensivo, que había que atacar por las bandas, pero también hacías mención a que a menudo, cuando jugabas, o te dejaba jugar Frank Rijkaard, te decía de que jugases como tú eras, brasileño, que lo de ser defensivo eso no lo tuvieras en cuenta. Eso te lo decía Frank, y si Frank Rijkaard, que ya estamos comentando su nombre, ha sido muy importante en tu carrera. Muchísimo, porque eu estava em Villarreal e ele me contou essa história que eu estava jogando um partido de Liga Europa por primeira vez naquela temporada que o Villarreal jogava esta competição. Hemos chegado hasta as semifinais e me dizia que se quedava surpreso como eu tinha tanta qualidade física para ser ofensivo e volver rápido a minha posição para defender. E que no primeiro treinamento que he tenido no Barça, quando cheguei, que foi ali no Camp Nou, quando aún o campo de treinamento, o césped estava ali no parque do Camp Nou, que grandíssimos momentos. E me gusta falar disto porque hemos vivido a possibilidade de ir todos os dias ao Camp Nou. E isso era espetacular, porque treinávamos ali. E no primeiro treinamento estávamos correndo, fazendo calentamento, e Frank estava comigo, haciendo el calentamiento, y me decía esto, que mira, te he fichado porque yo quiero que aquí seas este lateral brasileño que estamos buscando, que sea ofensivo, que nuestro sistema de juego, el 4-3-3, va a exigir que seamos ofensivos mucho por la banda, Rony por un lado, Ludovic Jolie por la otra banda, pero quiero también que los laterales sean ofensivos. E na segunda e terceira temporada, quando eu não jogava, eu falava com ele. Perguntava, Mister, mira, você quer, que necessitas que eu haga para que eu te ajude ao mais, estando jogando, estando nos partidos? Quer que eu seja mais defensivo? Que eu deje de atacar? E me dizia, não, Juliano, não. Quero que seas sempre ofensivo como lo eres, que quando estás no partido, é um partido que necessitamos jogadas por la banda. Quando não juegas tu, que naquele momento jogava Oleguer ou Zambrota, que eram um pouco mais defensivos que eu, era o que pedia aquele partido. E na final, quando entro, íamos perdendo 0-1, Oleguer já tinha uma tarjeta amarilla e por el centro não conseguíamos chegar, por isso me pediu, mira, te vou a poner aí, muita ofensividade, busca a assistência, busca o passe de gol, que é o que necessitamos. Y lo demás ya lo sabéis. El plan no salió mal, por tanto. Sí. He leído que tú fuiste, no me acordaba, el primer fichaje que presentó Laporta en aquella temporada 2004-2005, verano, en el que vinieron gente como Deco, como Juli, Sí. como Eto'o, como Emilson, Van Bronckhorst, Sivinho. Fue un verano que Larsson, no se fichó. y Henrik Larsson también. También, cierto. No se fichó mal, ¿eh, Juliano? No, y sabíamos de esa transición. Y lo más importante es que cuando hicimos una pretemporada, creo que fue en Tarragona,
Ujú. que fue la primera vez que estábamos juntos. Hablábamos mucho de esto, ¿no? Que estábamos llegando a un equipo que estaba algunos años sin ganar un título importante. Se notaba las ganas de todos en hacer algo diferente para el club. Mucho se habla de hacer historia siempre, ¿no? Un jugador cuando llega en un club, vengo para hacer historia, todo esto. Yo voy más por el camino de hacer algo diferente. Y como estábamos el club muchos años sin ganar algo importante, sabíamos de la presión, sabíamos de lo que representaba estar en aquel club y las ganas que todos hemos tenido de tener el mismo objetivo, que era volver a ganar títulos, hacer con que el Barça volviera a ganar títulos. ¿Le ves, por tanto, similitudes a la etapa actual? También se viene de años malos, también está Laporta regresando. ¿Le ves paralelismos a ambas etapas? Te puedo asegurar una cosa, el trabajo es más pesado en doble, en todos los ámbitos del club, dentro Mm, del campo, fuera aún más, porque el club necesita generar dinero para tener un buen equipo, mantenerlo, para que las cosas estén tranquilas, para dentro del campo todo salir bien. Y va más por ahí, porque es aún más difícil ganar en estos momentos de mucha presión, de muchas dudas. Hay que trabajar la confianza de los futbolistas, pero sí, es un momento muy parecido y claro, aquel Barça había ganado una Champions y creo que el Barça hoy es una marca, es un club mucho más potente que en aquel momento. Entonces, la presión y la responsabilidad es aún mayor también. ¿Y el Giuliano Belletti que nace en Brasil y empieza a aficionarse al fútbol, era del Barça o era de algún otro equipo? No teníamos tanto acceso al fútbol europeo Claro. desde niño. Yo soy de un pueblo pequeño en Brasil, Cascavel. Yo via partidos de la Liga Brasileña porque mi padre era un aficionado del Corinthians, un equipo que de Brasil. Y en aquel momento no teníamos tanto acceso al fútbol europeo, entonces no era como hoy en día, que los niños de Brasil todos se ponen camisetas del Bayern, del Barça, del Chelsea, lo que es Mm. una sorpresa increíble aquí en mi país. Entonces, no, yo era de niño aficionado del São Paulo Fútbol Club, mas de equipos europeos, ninguno. Porque tú llegas, es que lo he estado mirando, tú llegas con 27 años a Europa, que es algo que, claro, que hoy día, cuando vienen tantos jugadores jóvenes de Latinoamérica y Sí. demás, claro, ver un jugador de 27 años dar el salto a Europa, hoy no es normal, pero en aquel entonces entiendo que había como un proceso que quizás hoy los jóvenes se saltan más rápidamente, ¿no? Porque el fútbol se globalizó. Mm, Es otro deporte en comparación con aquel fútbol de los principios de los años 2000. Yo vengo a Europa porque soy campeón del mundo con Brasil 2002, que me abre una oportunidad impresionante en el Villarreal. No es que he sido campeón del mundo con Brasil y un grandísimo equipo de Europa fue a ficharme, no. Yo he tenido que ir paso a paso. Y mm. como el Villarreal ha sido el club que me abrió las puertas de Europa, yo pensaba con 26, 27 años, vale, es el momento. Tengo que aprovechar y vengo. Pero aún así, aquel momento, cuando vengo a Villarreal, siendo campeón del mundo con Brasil, yo vengo con la cabeza de conseguir cosas grandes en Europa. De un equipo como São Paulo, que peleaba por ganar títulos, y estar con la selección brasileña muchas veces en los titulares. Entonces, tenía esto, ¿no? De tentar ser campeón. Pero el Villarreal, en aquel momento, no era un equipo que peleaba por ganar títulos. Yo me acuerdo que la primera rueda de prensa que he hecho en el aeropuerto de Valencia, cuando llegué en el Villarreal, los periodistas todos preguntaban cómo yo estaba, si mis sensaciones al llegar al Villarreal. Y yo decía, yo vengo a este club para ser campeón. Y algunos periodistas se reíron. Y algunos futbolistas también del equipo, algunos días después, se reíron de esas declaraciones. Porque aunque yo estaba llegando a un equipo que no peleaba por ser campeón, pero era una cosa que yo tenía de jugar en São Paulo y en la selección brasileña. Lo raro fue que un año después ganamos la Copa Intertoto, hemos sido campeones,
que nos dio la posibilidad de jugar la Liga Europa. Mira por dónde. Fuisteis campeones bueno, la gente no se acuerda a lo mejor, pero aquel equipo del Villarreal, cuidado, ¿eh? Cazorla, Senna, Arruabarrena, Palermo, Riquelme. Riquelme, Ojo, Sonny ojo, ¿eh? Anderson, José Equipazo. Mari, Sí, sí. Roger, Reina en Pepe Reina, portería, portero. Era efectivamente. buenísimo, era buenísimo. Sí, sí. Hemos llegado hasta la semifinal de la Liga Europa. Mm. Me gusta eso que Ojo. comentabas antes de lo de la posición, porque claro, cuando hablamos de Belletti, hablamos de un lateral con recorrido ofensivo, has mencionado lo de pivote, claro, a alguno le habrá sorprendido escuchar Belletti como pivote. ¿Eso cómo se inicia? Tú empiezas como pivote y te cambian en algún momento al lateral, ¿no? Sí, porque cuando yo hago los tests, la prueba aquí en el Crucero con 15 años, yo era portero de fútbol sala y mi hermano mayor también era portero, pero él era portero del sub-20 del Crucero y jugaba en el Crucero. Yo vino con él, pero vino de vacaciones, no a hacer pruebas. Yo quería estar un tiempo aquí con él, fuera de casa, y él me dijo, no, no puede estar conmigo en la ciudad deportiva, pero si vas a hacer pruebas en el equipo, puedes dormir conmigo en la ciudad deportiva. Y yo, vale, vamos a hacer pruebas entonces. ¿Pero qué posición? Y mi hermano ha dicho, de portero no, porque tú eres mejor que yo y puedes quitarme el sitio. Mi hermano tenía 18 años y tenía 15. Ujú. Y él ha dicho, no, va de centrocampista solo para poner la 10 en los entrenos. Y yo, ¿qué? ¿Centrocampista? Yo no sé nada. Hombre, es vacaciones, vas a jugar un poco y ya está. Pero haciendo las pruebas como centrocampista un poco, el día a día, yo fui cogiendo confianza. Me fui gostando del tema de jugar como centrocampista, 11 contra 11, tenía 15 años, corría bien, tenía buenos pases, y al final de 2 semanas lo he hecho tan bien que el entrenador del sub-17 del Crucero dijo que yo había aprobado, o que fue una gran sorpresa para mí, para mi hermano y para mi padre. Pero cuando empezó el tema de competiciones, el nivel fue estando un poco más difícil. Eu não tinha esta qualidade de ser um centrocampista com a 10 na espalda. Então, busquei uma outra ferramenta para buscar meu espaço como futebolista, que foi treinar como um louco. Treinar mais que todos, correr mais que todos. E o dia a dia dos treinamentos físicos, eu era melhor. Corria o campo inteiro. Tinha um físico muito bueno. E eu tinha um bom passe. Não tinha drible, não tinha muitos goles, mas eu tinha um bom passe. O treinador me pone de pivote para sacar provecho de esto. Con 16 años. A los 18, primera oportunidad en el primer equipo, voy bien como pivote. Y firmo mi primer contrato. A los 19, soy convocado por primera vez para la selección brasileña, como pivote. Sacalo me convocó para un partido Brasil y Argentina. Buah. Yo tenía 19 años. Entonces yo fui por este camino de ser el pivote del Crucero, y luego fue por el São Paulo, también pivote. En 99, voy cedido al Atlético Mineiro, pero estoy jugando ali con la 5, en España se juega con la 4, creo, ¿no? De pivote, Sí. donde juega Busquets, más o menos. Pero marcando muchos goles en el Campeonato Mineiro y la Liga Brasileña. Y el entrenador, queriendo sacar provecho de esto, me pone un poco más adelantado, con la 10 en la espalda del Atlético Mineiro, que fue como empecé mi carrera deportiva con 15 años. Y al final de la temporada 99, somos vicecampeones de la Liga Brasileña. Yo he sido elegido el mejor centrocampista de la Liga Brasileña de aquel año. Mismo jugando algunos meses ali. Pero vuelvo a São Paulo, porque estaba cedido al Atlético Mineiro. Y en el São Paulo, mesmo siendo elegido el mejor de Brasil de la posición, el entrenador de São Paulo pedía que el club necesitaba fichar un lateral derecho. El entrenador siempre hablaba de eso en la prensa. Yo fui a hablar con él y he dicho, mira, mister, si tú necesitas un lateral, por lo menos en los primeros partidos, yo puedo ayudarte. Puedo jugar como lateral algunos partidos. Y él me decía, pero Belletti, si eres el mejor centrocampista de Brasil en este momento, quiero sacar provecho de ti ahí. Y yo le contesté, no, tranquilo, vale, pero se necesita un lateral en 2, 3 partidos,
puedo ayudarte. Y ahí empezó mi carrera como lateral derecho, en 2000. Tenía 24 años. Pues vaya historia que nos ha contado el amigo Juliano, porque fue de portero, acabó rindiendo y luciendo como mediocampista y termina siendo protagonista como lateral derecho. Espectacular. Sí. Bueno, esto no lo sabía, así que espero que tampoco la gente lo supiera antes y lo ha conocido ahora en esta charla. Y ya que estamos hablando de posiciones, de cambios, de flexibilidad incluso, hoy cuando uno piensa en laterales brasileños, yo automáticamente pienso en Dani Alves, que también ha tenido pasado en el centro del campo. De hecho, ahora está jugando incluso en esa función de falso lateral ahí en el centro del campo acompañando a Busquets. Si pensamos en Marcelo, también tuvo una influencia importante por dentro en el Madrid. Pero si pensamos en Roberto Carlos o Cafú, eran más de recorrido largo en banda, incansables. Para Beretti, ¿cómo es el prototipo de lateral brasileño? Una cosa es que eso que has dicho, que nosotros tenemos un poco esto de jugar en más de una posición del campo, va mucho de adaptar lo que tenemos de mejor para el sistema del equipo. El sistema que jugaba Cafú en el Milán, por ejemplo, no exigía un Cafú centralizado. Claro. No hacía falta. Roberto también, cuando estaba en el Madrid, no hacía falta vir por el medio, recorrido por la banda, buenos centros, hasta porque tenía nombres del área. Como mi momento en el Barça. Teníamos a Samuel Eto'o, teníamos a Larsson, que eran hombres de área. Entonces, hacía falta asistencias, centros al área para que eles pudieran tener la oportunidad de rematar. Entonces, cuando vemos a Dani Alves jugando como está jugando hoy, es Xavi adaptando lo que tiene Dani de bueno para el sistema del equipo. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el Chelsea, que fui como lateral, llega Scolari en la segunda temporada, que me conocía de Brasil, y de la selección brasileña, por supuesto, pero más de Brasil. Sabía que yo había jugado como pivote muchos años. Y cuando llega él, lo primero que hace es, Belletti, necesito un pivote para el partido ante el Tottenham en Stamford Bridge, Premier League. Vas a jugar tú. Y él estaba muy tranquilo, y yo también, porque era una posición que ya conocía. Y aunque yo tenía las características ya de lateral, la de pivote, que era mucho recorrido, físicamente exigente, pero un buen pase, sobre todo, y quitar balones de los oponentes. Yo jugaba con Michael Essien, Ballack, Lampard, Maluda, jugadores de muchísima calidad, lo que facilitaba mi trabajo. Entonces, ¿qué es el lateral brasileño hoy en día? Sobre todo es un tío que tiene que adaptarse sobre todo al sistema de juego. Y esto es una cosa que el fútbol formativo trabajamos mucho en Brasil. Mucho se critica últimamente, ¿no? Por eso los jugadores salen más jóvenes de Brasil para Europa. Pero se olvidan de este otro lado, que sobre todo jugamos en varias posiciones cuando jóvenes, que en el fútbol profesional, en el primer equipo, se va a sacar mucho provecho de esto. De hecho, si nos lo extendemos al fútbol en general, mucha gente habla de que las dos revoluciones un poco del fútbol futuro o el fútbol moderno, una es la del puesto de portero, ya que tú además tienes pasado como portero, que lo ve mucha gente siendo un poco el líbero del futuro, incrustado incluso en esa línea defensiva, y la otra, que más que futuro ya es presente, que es la de laterales por dentro, ¿no? Cosa que con Guardiola se ha visto también mucho potencial en los últimos años, que no es algo nuevo que jueguen por dentro los laterales, pero sí que Guardiola ha evolucionado la figura de lateral por dentro. Tú, por tanto, ¿ves que ha cambiado mucho el oficio de lateral en los últimos, qué sé yo, 20 años? No, segurísimo que sí. En los últimos años más, porque están exigiendo que el lateral también haga jugadas por el medio. Antes había una exigencia muy por la banda, muy cerca de la línea, que era una opción cuando los equipos contrarios, sobre todo cuando juegas un equipo como el Barça o como el Chelsea, el otro equipo se cierra mucho, respeta mucho a nuestro juego. Entonces, las jugadas por la banda son siempre una buena opción cuando todo está cerrado por el medio. Pasó mucho esto cuando yo era lateral. Pero quiero traer un poco, mucho se habla de este juego futuro, que sí, ha cambiado mucha cosa y sigue cambiando, lo que es espectacular es ver cómo juega el Chelsea, por ejemplo, un 3-4-3, que no son tres zagueiros, son tres jugadores de defensa, isso es espectacular.
Pero me gusta siempre recordar al Brasil de 70 con Zagallo, que ele ha tenido el don de poner en el mismo equipo jugadores talentosos, pero ha querido sacar provecho del talento. Ha tenido Tostão, ha tenido Pelé, ha tenido Rivelino, donde probablemente otros entrenadores tenían un poco más de dificultad de ponerlos juntos. Zagallo no. Ele, y Jairzinho, sobre todo. Ha tenido la posibilidad de juntar muchísimos, grandísimos talentos juntos en un mismo equipo. Y esto se habla poco. Y también de Brasil campeón del mundo de 94, con Parreira, que tenía Dunga y Mauro Silva. Y tenía Romário y Bebeto hacia adelante. Es un juego más posicional, pero es un juego de posición y ofensivo. Quando ves um partido de 94 com aquela seleção, como jogavam Dunga e Mauro Silva, e luego Zinho, que tinha Mazinho, e como se movimentavam ali Romário e Bebeto, eles não cambiam muito de posição. E os laterais brasileiros, Jorginho e Leonardo, depois Cafu e Branco, hacen lo que hacen. São também protagonistas de uma equipe posicional. Então, lo que quero dizer com isso é adaptar-se a lo que tienes em mano. Não existe uma fórmula única para sacar proveito do talento de futebolista. Pode haver muitas. O tema do treinador, o tema do clube, o tema de los outros jogadores é tentar aproveitar aquele momento com aqueles futebolistas que têm para que eles juntos puedan hacer lo mejor que pueden como un equipo, no solo en el tema individual. De hecho, la misma Brasil de 2002, en la que tú estás, en Corea y Japón, también es una Brasil que no es la típica Brasil que uno imagina, ¿no? Con 3 centrales, con 2 carrileros, con un doble pivote, Gilberto Silva Cleverson, si no me equivoco, que jugaban ese Antes Juninho Paulista, después Cleverson. Y por delante las tres bestias, ¿no? Con Ronaldo, con Rivaldo y con Ronaldinho. También se adaptó ahí Scolari a lo que tenía y le hizo ser campeón. Sobre todo porque Cafu y Roberto casi no eran defensivos. Se dice aquí en Brasil alas. Estaba mucho más por el poderío ofensivo que tenían, porque Edmilson, Roque Júnior y Lúcio les criaban esta confianza de tener la posibilidad de ser ofensivos, y el equilibrio que has destacado tú con Gilberto Silva y Juninho Paulista primero, después Cleverson, que era buscar un equilibrio, hasta porque un mundial, una Copa del Mundo, son 7 partidos. Sí. Lo más importante aquí es el equilibrio. No hace falta ganar todos los partidos de 3-0, 4-0, no. Se puede hacer todo lo que hace, como ha hecho Brasil en 70, 94 también, y 2002, con equilibrio. Y Scolari esto lo ha hecho fenomenal. Y con tanta variedad posicional, volviendo a tus inicios y tus raíces y tu entendimiento del juego, ¿tenías algún ídolo concreto? Porque si empezaras como portero, después como pivote, lateral, ¿tenías algún icono como cuando eras pequeño en Brasil, que fuera centrocampista, lateral, atacante? Mira, una cosa, yo era portero, entonces yo siempre buscaba, mi padre ha sido portero, por eso yo fui portero. Ajá. Y mi padre via muchos partidos por televisión, entonces yo via muchos partidos, y me encantaba, por ejemplo, Taffarel, y antes de Taffarel, uno u otro portero de un equipo brasileño. Y cuando yo me torno futbolista a los 15 años, nuestra ciudad deportiva del fútbol formativo del Cruzeiro era en el mismo sitio del fútbol profesional del primer equipo. Entonces, todos los días teníamos el privilegio de ver los entrenos del primer equipo. Y esto ha sido espectacular en mi formación. Porque yo he visto, por ejemplo, a Toninho Cerezo. Yo he visto, por ejemplo, a Luizinho, central brasileño, espectacular, que eran futbolistas que tenían un nivel de profesionalidad impresionante. Yo aprendía viendo, mirando ellos entrenar. Entonces, yo no tenía un ídolo, pero yo buscaba estos ejemplos para que yo, ali en mi equipo, a los 16, 17, 18 años, pudiera tener algo que tenían ellos en el fútbol profesional. Y me acordé de una cosa ahora, Roma, que no quiero dejar, que es una cosa muy interesante también. Mundial 2002, Scolari es entrenador. Yo empecé como lateral en 2000.
y en 2002 soy convocado para estar con la selección brasileña en 2002 como lateral. Yo juego un partido en 2002, en la segunda parte, ante Turquía, la semifinal. ¿En qué posición he jugado? Uy, ahí me Pivote. pillas, ¿eh? Pivote, ¿no? Ah, pues mira, no lo Pivote. sabía eso, ¿eh? No lo Yo sabía. era lateral, pero en aquel equipo Cleberson salió de partido y Escolar me puso como pivote. Así es la vida. Tremendo, ¿eh? La gente puede comprobar que Juliano tiene una memoria bastante importante y sobre la evolución del fútbol brasileño. Hemos viajado por bastantes décadas y equipos de la selección brasileña. ¿Ha cambiado mucho el fútbol brasileño de ese tiempo en el que tú veías entrenar a aquellos equipos y aquellos jugadores al fútbol brasileño de hoy? Sí, muchísimo. Pero el ambiente con la tecnología actual, e internet, e mídias sociales, hace que la cabeza del futbolista sea diferente de como era antes. Ujú. Algunos ejemplos, pues, en 2021 he trabajado como asistente técnico en el Cruzeiro, del primer equipo. Y había jugadores un poco más mayores, otros con edad normal, pero también los jóvenes. Y se nota cómo esto influencia mucho la personalidad y el carácter del futbolista en Brasil. Porque ellos están más preocupados con lo que se van a comentar en las mídias sociales de que otra cosa. Antes no teníamos esa preocupación. Nuestro tema era entrenar lo mejor que podíamos para ganar partidos, ganar campeonatos y construir una carrera importante. No solo tener 1, 2, 3 años de buen fútbol, no. Queremos tener 7, 8 años a un buen nivel. E isto va com que hoje em dia um partido hace com que um futebolista jovem tenha na cabeça de ter um protagonismo momentâneo, rápido, e se contenta com isto. Ujú. E se queda feliz com isto, com um partido, com uma semana bem hecha, ou com um mês ganhando partidos. Ele não está preparado para construir uma carreira e o que isso exige, que é uma constância, uma disciplina, uma profissionalidade mais exigida do que antes. Eu he observado muito isto. Como isso influencia no futebol em geral. O nível profissional que teníamos aqui em Brasil se estão buscando hoje mais fora de Brasil. Por isso, os equipos europeus buscam a esse futebolista para que ele vá à Europa e tenha essa disciplina que teníamos antes em Brasil e que parece que se está perdendo um pouco. Eu he hecho outro dia este curso que temos de treinadores aqui em Brasil, da Confederação Brasileira de Futebol, e falávamos muito disso, do trabalho que o treinador tem hoje em dia de manter a concentração do futebolista profissional no trabalho, no treino, no objetivo, que se está perdendo um pouco porque o ambiente cambió muchísimo desde aquellos años hasta hoy en día. Ujú. Es muy interesante esto que comentas de los jugadores jóvenes. De hecho, con Javier Mascherano, al que por cierto después veremos una cosa que nos dijo en esa charla que mantuvimos con él, también hablaba sobre esto de los jóvenes, ¿no? La influencia de nuevas tecnologías, tener acceso a eso, a tener siempre el móvil encima, que son multidisciplinares, que puede ser algo positivo en muchos aspectos, y quizás por ahí también se ve el salto a edades muy tempranas, porque lo miras en Europa, ya saltando de Brasil, ves jugadores como Ansu Fati, jugadores como Pedri, el mismo Gavi en el Barcelona, que tienen 17 años, Juliano, y juegan con una madurez que Sí. yo tengo una memoria, no sé si es como la tuya, pero mirando hacia el pasado, jugadores a esa edad, con esa sensación de ya saber manejarse como veteranos, yo eso no lo he visto jamás. Sí, es verdad. Este otro lado de que ellos son un poco más exigidos tan joven, esto no es diferente de otros momentos de este deporte, no. Yo empecé con 18 años, cuando el Cruzeiro estaba casi descendido. Entonces, la presión que yo he tenido y la presión que he visto que había en mi momento es casi la misma que hay hoy en día. Esto de un jugador joven estar preparado para a exigência do futebol profissional sempre ha sido muito difícil, muito difícil. Lo que ajuda muito é o vestuário, é o treinador. Isto
apartando un poco las mídias sociales. Porque cuando él está dentro del vestuario, los jugadores más viejos, más experientes, el entrenador, tienen esta posibilidad en una charla antes del entreno, o durante el entreno, o después del entreno, de preparar un poco más este joven jugador para lo que hay por delante. Y luego, esto es lo mejor que pasa aquí en Brasil, que aprendemos mucho, y hoy en día pasa lo mismo, que es una oportunidad única. No puedes dejar pasar. Haz lo que tenga que hacer para sacar provecho de esta oportunidad. Y esto sí, en cualquier ambiente, en cualquier división, en cualquier país, esto es muy importante para tan joven tener estas oportunidades y luego intentar sacar provecho de esto. Y entonces, con todo esto, ¿qué piensa Giuliano Belletti de todo esto que se ha generado con Endrick, ¿no? Que ha aparecido en portadas en Madrid, portadas en Barcelona? ¿No es demasiada exposición también con la edad que tiene? Es demasiada exposición. Seguramente la cabeza del joven está a 1000, porque no suele pasar a todo momento esto. Y son rarísimos los jugadores a que pasa esto con esta edad. Pero hay que tener un trabajo alrededor de este futbolista. No solo del equipo, como también de la familia, de la gente. Es lo que va a pasar. Es lo que es el fútbol hoy en día. Es difícil huir de estas cosas. Hoy en día, si tienes un talento y como se ve los partidos por internet o por televisión y tiene acceso a ese talento, es lo que va a pasar. Hay que tener una preparación de la responsabilidad del club para con el futbolista, pero también para con la familia, para que esté un poco más dentro de todo lo que va a suceder. La importancia siempre del entorno, que comentamos mucho. Es en importante. Brasil, ¿es por tanto Endrick esa superestrella que viene o tienes por ahí algún otro nombre que podamos apuntar, Giuliano? Mira, son muy jóvenes. Es lo que digo siempre. Hay otros futbolistas que tienen calidad como él, pero que no salió a la prensa o a las mídias sociales. Hay muchos talentos en Brasil. Brasil es un país con dimensiones continentales. Seguramente hay talentos como él, pero alguien tiene que verlo. Alguien tiene que traerlo. Y siempre hay una pelea muy fuerte en este país por esto. ¿Para dónde va? ¿Cómo llega el club? ¿Cuáles son sus contactos con este club o con este otro? ¿Quién está mirando este jugador? ¿Sabe lo que está mirando? Hay muchísimos, esto te puedo garantizar. Pero con él pasó lo que quieren que pasen con muchos otros, que es, alguien lo vio, este tiene talento, viene al club, hace una prueba de una semana, el club lo mira con mucha atención, sí, vamos a invertir algo en él, porque te puedo garantizar, tenemos muchos talentos por aquí, sí. ¿Y hablas mucho con Deco, que ahora es el jefe de captación del Barça en Brasil? No, no tanto, no tenemos ya. Como trabajé en el crucero en el año 2021, me quedé 100% ahí para ayudar al club, que pasaba por un momento muy complicado y que no he tenido, como he tenido otros años, antes de la pandemia sobre todo, de viajar mucho, hacer actos institucionales, partidos de 10 jugadores por el mundo. 2021 ya no, ya me quedé un poco más concentrado en el crucero. Pero volviendo entonces al Barça, de aquel equipo con Belletti, con Deco, con Sirvinho, Ronaldinho, muchos brasileños, de esos 3 años, que no fueron muchos, porque la gente cuando piensa en Belletti, evidentemente lo vincula al gol de París, no fueron muchas temporadas en el Barça, fueron solamente 3, pero ¿qué recuerdo guardas, así resumiendo, de aquella etapa? Mira, la primera temporada sobre todo fue buenísima, la 2004-2005. Hemos ganado la Liga ante los Galácticos, fue una liga impresionante la que hemos hecho. Y en Champions salimos por el Chelsea, ahí en Stamford Bridge, cuando estaba Mourinho por ahí. En la segunda temporada, ya Frank Rijkaard y Tencate, su asistente, venían la oportunidad de poner a Oleguer, entonces ya no jugaba tanto. Y me aparecían muchas oportunidades de salir del club para otros equipos. Turquía, Holanda, Portugal también. Pero yo
tenía conmigo mismo que no quería irme de ahí así. No, que no estoy jugando tanto, entonces quiero irme. Yo quería pelear por jugar más. Yo compré este nivel de competitividad conmigo mismo. No, quiero estar ahí peleando por ser titular. Y luego ganamos la Champions y la Liga también por segunda vez consecutiva. Y aún así me salió ofertas para dejar el club. Me acuerdo de Milán, por ejemplo, AC Milán. Y hablando con el precio y con Laporta, pensábamos lo mismo. No puedo dejar el club ahora que tengo esta identidad con el club, pero también, aunque tenha legado Zambrotta, yo estaba teniendo minutos. Pero na segunda parte dessa terceira temporada, já não. Já casi não joguei. He tenido uma lesão também, que me deixou fora de alguns partidos. Então, na primeira temporada jogando muito, na segunda já não tanto, e na terceira ao menos. E quando na quarta temporada, e havia firmado um novo contrato com o clube. Mas na quarta temporada, que vino a oportunidade de estar com Mourinho, jogando na Premier League no Chelsea, me ascendió otra vez ese nivel de competitividad que yo estaba buscando, de jugar la Premier League, de estar en el fútbol inglés. Por eso me fui. ¿Es el técnico que más te ha influido, Mourinho? No, porque no hemos estado tanto tiempo juntos. Yo me acuerdo mucho del primer entrenador, no fue el primero, de un entrenador que tenía en el Cruzeiro, que se llamaba Enio Andrade, un mítico aquí en Brasil. Y hoy, este entrenador fue que me puso como titular a los 18 años. En aquel momento en que cuando me torné titular con 18 años, yo me creía el mejor jugador del mundo. ¿Sabes? Ahora soy titular del Cruzeiro. Y este entrenador no dejó que pasara esto conmigo. Este entrenador me hizo dejar mis pies en el suelo. No estar muy, ahora soy famoso, soy titular del Cruzeiro, tengo un buen... No. Disciplina, ser profesional, trabajar en equipo, ser persistente, tener determinación. Este entrenador y los jugadores que trabajaron conmigo en este momento, que fueron los más importantes por toda mi carrera deportiva, después pensar siempre en esto, no dejar que todo lo que hay en el ambiente de fútbol pudiera vir no dejar que yo fuera un futbolista de altísimo nivel. Decías en ese artículo en The Guardian también que tu padre te decía siempre que tenías que encontrar la forma de transmitir, ¿no?, esos conocimientos que tenías del fútbol, y quien fue decisivo en esa decisión de que tú dijeras, bueno, ¿por qué no ser entrenador? Fue Carlo Ancelotti, en un partido que jugaba Barça-Real Madrid, creo, por ahí por Estados Unidos, ¿no? Fue un Napoli-Barça, cuando Ancelotti estaba de entrenador del Napoli. Es que yo dejé el fútbol en 2011 y el primer trabajo que tengo es en la televisión, como comentarista deportivo. Trabajé 4 años ahí. Y todos decían que yo tenía una buena lectura del partido. Siempre he ganado premios y todo esto. Hacía bien mi trabajo como comentarista deportivo. Y me preguntaban, ¿por qué no entrenador? Yo decía, no, tío, no, soy joven, no sé qué. Pero hacía las clases de entrenador de la Confederación Brasileña de Fútbol. Entonces tenía el permiso de ser entrenador, por lo menos. Y luego vino el trabajo de embajador del Barça, viajando por el mundo siendo embajador del club. Entonces me encantaba también estar con el Barça. Y en una de estos viajes, una pretemporada del Barça en Estados Unidos, partido Napoli-Barça en Miami. Después del partido, yo sabía que Ancelotti era entrenador de Napoli. Fui a saludarle porque ele ha sido mi entrenador en el Chelsea durante una temporada. Se puso muy contente en verme y la primera pregunta fue, mira, ¿ya es entrenador? Y he dicho, no, mister, aún no, estoy haciendo cosas. Él, ¿cómo no? Si tú tácticamente era uno de los que más me ayudaba, porque con Ancelotti yo jugué como lateral, pivote, centrocampista y extremo. Porque ele me decía que yo tenía un entendimiento táctico buenísimo para ayudar en el sistema que tenía él en el Chelsea.
Y después que me dijo eso, pensé, bueno, si está diciendo él, que es uno de los más grandes de la historia, empecé a trabajar esta idea. Volví a hacer las clases de entrenador, tengo la licencia, el carnet de entrenador brasileño, y el año pasado empecé en el crucero como asistente técnico, que fue donde trabajé hasta diciembre. ¿Y cómo será el Giuliano Belletti primero entrenador? Mira, una cosa he aprendido en el deporte después que dejé el fútbol, que es una cosa no se puede dejar más o menos, que es el compromiso con lo que haces. Si yo tengo el compromiso de ser entrenador, voy a trabajar para ser el mejor entrenador que pueda ser. Pero tengo que saber transmitir este compromiso a los futbolistas. Y el papel de líder, de entrenador, hay que tener coraje, que no es fácil. Y yo, en los últimos 10 años, he trabajado, he estudiado todo lo que involucra gestionar personas. Pero también en el fútbol. He hecho marketing, he hecho ventas, he trabajado con comercial, storytelling. Ahora hago conferencias para empresas. Ya he hecho más de 80 conferencias para empresas. Es un trabajo que me encanta muchísimo y se nota que la gente se queda encantada con el mensaje que les paso de trabajar en equipo, de ser competitivo y tener compromiso. Y en este año 2021, en el crucero, aún siendo asistente, yo era responsable por dar entrenos, de hablar con los futbolistas el día a día, trabajar los partidos y todo esto. Y me vino a la cabeza una cosa interesante, que es, creo que yo he sido futbolista para poder un día ser un entrenador. Porque he tenido una carrera deportiva impresionante. He jugado con los mejores jugadores de mi generación, todos ellos. He jugado contra los mejores jugadores de mi generación, todos ellos. He trabajado con los mejores entrenadores del mundo de mi generación. Entonces, mi carrera deportiva como futbolista fue espectacular. Tengo que sacar provecho de esto, que es lo que mi padre me decía. Mira, tu carrera deportiva es impresionante. Brasil, Europa, los equipos, los jugadores, los entrenadores, el know-how que he tenido ahora es para ese próximo paso, que es ser entrenador, de hacer con que los futbolistas sean mejores a cada día, como individuo y luego como un equipo, entendiendo que cada uno es muy diferente del otro. El mensaje que llega a uno llega diferente al otro, que llega diferente al otro. Y todo lo que he aprendido como futbolista y después me hace ahora entender mucho más esto. El año pasado, en el crucero, vi que el mensaje tiene que ser que yo he sido un futbolista, qué caminos he percorrido para ser un buen futbolista y transmitir ese mensaje como jugador, pero también siendo un líder, siendo un entrenador. Pues esa pregunta, la de cómo se vería como entrenador, se le hice a Javier Mascherano, que decía que lo pondría en la charla con Giuliano. Esto me dijo Javier acerca de cómo se veía él como entrenador. A ver qué te parece. Uno hace propia, digamos, hace ideas propias o crea ideas propias a través de todo lo que ha podido vivir, ¿no? De acuerdo a los diferentes entrenadores que has tenido, bueno, vas agarrando cosas que te van gustando de cada uno de ellos, metes todo en la ensalada, por decirlo de alguna manera, y sacas algo propio, porque lo que no puede pasar es copiar y pegar. Yo siempre lo llamo así. Yo no puedo copiar y pegar la idea de otro entrenador, porque no puedo transmitir algo que no creo. Primero tengo que tengo que creerlo yo para poder transmitirlo. Espectacular. Adaptar. Sobre todo lo que tienes de conocimiento, está bien. Adaptar a sus ideas que tienes como entrenador, pero también adaptar todo esto al equipo que dirige. No es lo mismo dirigir un equipo en Brasil y en España, que no es lo mismo en Inglaterra. O dentro del mismo país. No es lo mismo dirigir un equipo, por ejemplo, aquí, el São Paulo, y después dirigir un equipo como el Grêmio. Es diferente. Todo esto es la capacidad que tiene uno de adaptarse o adaptar sus ideas donde está.
Y entonces, según tú, un buen entrenador, no sé si estos porcentajes serán los que tú piensas o tienes en mente, a lo mejor un 30% conocimiento táctico, un 30% el aspecto motivacional, otro 30% gestión interna. ¿Tú tendrías otros porcentajes o añadirías otros aspectos distintos? Como gestionas el grupo es el más importante. Porque son 50%, ¿no? 50% para más, arriba, ¿no? más, 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 Vale. más. Porque va mucho por la mentalidad de los futbolistas. Mm. El fútbol va mucho por este camino. Digo más de 50% porque son, imagínate, vamos a hacer aquí una película. Son, aquí en Brasil, un equipo tiene 24 futbolistas, 25 futbolistas. ¿Cuántos juegan? 11. Entonces, dentro del grupo, tienes más futbolistas que no juegan, que no son titulares, de que juegan. Entonces, ¿cómo gestiona los futbolistas que no están jugando? Es un trabajo muy duro. He hecho estudios de psicanálisis por esto. ¿Cómo hacer con que todos piensen lo mismo, entendiendo cada personalidad y carácter diferente de los futbolistas? Luego, haciendo una buena gestión, puede exigir tácticas y técnicas futebolísticas. Sobre todo técnica, como indivíduo, control, pase, conducción, cabeceio, cosas que uno hace él consigo mismo, y luego hacer con que él saque provecho de lo que tiene de bien para con el equipo, tácticamente. Pero él, si mentalmente no está bien, no vas a conseguir con que técnicamente y tácticamente trabaje bien. Y va por ese camino de estudiar todo. Un entrenador no puede ter um conhecimento simplesmente técnico, ou simplesmente tático, ou simplesmente de comportamento. Não. Por isso esse trabalho é duro. Esto é entendido. E esto me dá ganas de hacerlo, porque creo que estou preparado para isso. Duro y poco querido, porque al final cuando los equipos pierden, el que se va siempre es el entrenador. É normal, porque isso é mais importante. O treinador, vamos por um outro caminho, vamos também levar para o mundo corporativo, fora de los campos, que é as conferências que hago. Um líder não é responsável por el resultado. Não. Ele é responsável pelas pessoas que são responsáveis por el resultado. Ele tem que trabalhar seu equipo para conseguir o que quer. El treinador, esse é o trabalho, que é duro, é complicado, pero é isso que encanta a uno, que quando lo consigues, já está. Eu me acordo de um futebolista em Cruzeiro que começou a temporada, quando havia treinamento de 11 contra 11, ele se quedava treinando solo. E eu era responsável por treinar esses jogadores, por exemplo, que eram os 4, 5 ou 6. Treinavam por separado. Aqui em Brasil há muito disso. Então, eu não tinha que treinar só tecnicamente, fisicamente ou taticamente. Não, tinha que treinar sua cabeça também. Porque ele estava ali ao lado, vendo ele em treino e ele fora. Imagínate como que estava pensando ele. Pero me quedei contente que ao final da temporada, 2 deles estaban titulares en el primer equipo. Eso también lo decía lo de la gestión de los jugadores que no juegan, que es lo más complicado en el fútbol hoy, lo decía Pep Guardiola, que cuando se veía jugar a Guardiola, todo el mundo pensaba cuando era futbolista que sería entrenador, porque eso era claramente que tenía el perfil, el prototipo de entrenador en el futuro. Con Belletti, eso es cierto que a lo mejor no se veía tanto. Quizás otro que también se veía era Xavi Hernández, que tú fuiste compañero también suyo. Xavi, en tu etapa en el Barça, no era el Xavi posterior de Guardiola que domina el fútbol en la selección y en el Barça, pero se le veía, en esas 3 temporadas, tú lo verías, imagino, que era también un técnico en potencia, ¿no? Sí, eso es un poco raro, porque esto es la vida. Vas querendo ter maior, viviendo más experiencias, y vas encontrando algo nuevo en algún momento. Yo no me veía como entrenador, para nada. Yo tampoco sabía lo que exactamente iba a hacer después de dejar el fútbol, tanto que el mundo fue me trayendo cosas que yo no me imaginaba. Yo he trabajado de directivo editorial en una revista brasileña, comentarista deportivo, director de un gimnasio en Brasil, ahora hago conferencias para empresas y ahora este paso de ser entrenador. Pero todo esto es
sacar provecho del conocimiento que tienes, Mm. de tu experiencia y vivencia, pero tú consigo mismo. Diferente de, por ejemplo, Xavi. Xavi, un jugador centrocampista muy inteligente, que leía el partido y sabía transmitir lo que leía en el partido, hablando con los futbolistas. Yo era un tío introvertido. Só hablaba con mis amigos más próximos, era normal de mi creación, mi perfil era este. Pero hoy ya no. Estudiando psicanálisis, me adapté a esta nueva realidad de hacer conferencias para empresa y de querer tornar-me un líder, un entrenador. Entonces, eso he ido trabajando para llegar hasta este momento. Pero, vamos, cuando era futbolista, no tenía esta idea. El crecimiento personal, ¿no? Que es tan importante de no estar quieto, ¿no? De continuamente ir reciclándote, actualizándote, tener un objetivo, pero siempre sabiendo que tienes que dar pequeños pasos para llegar a ese paso grande final, ¿no? Que tampoco es algo que esté escrito, sino que uno se lo va construyendo, pero la importancia, como digo, de ir formándote más y más, ¿no? Y es una cosa que a nosotros futbolistas de élite peleamos mucho consigo mismo, ¿no? Digo, cuando dejamos el fútbol pensamos, no, yo he sido campeón del mundo, gané la Champions, se me quedo aquí en mi casa tranquilo, seguramente va a llegar cosas para mí. O trabajo, no sé qué. Y hay muchos futbolistas que, infelizmente, se quedan así. Primero triste por haber dejado el fútbol, que pasa a todos los futbolistas, pero se quedan en casa esperando algo acontecer. Y es un problema. Yo fue al revés. Lo primero que hice fue estudiar, hacer cursos, hacer clases de muchísimas cosas, hasta de ser entrenador también. Y luego buscando cosas diferentes, de tantas cosas que he hecho ya en mi vida, que no sé si son los japoneses que hablan que tú eres todo lo que has vivido hasta ahora. Y no solo futbolista, pero como todo lo que he vivido después me hace pensar esto, que el próximo paso de ser entrenador, primer entrenador, pero digo, no solo ser primer entrenador, porque yo entiendo también que se puede aprovechar todo lo que tengo trabajando en un cuerpo técnico, como pasó en el Cruzeiro. Yo estaba muy feliz trabajando como asistente técnico, muy feliz, porque yo estaba teniendo la oportunidad de ayudar a los futbolistas. Y puede pasar, estoy hablando con mucha gente me llama preguntando, ¿el tema de ser entrenador? Sí, es el objetivo que tengo, pero entiendo también que hacer parte de un cuerpo técnico, desde que yo tenga la oportunidad de contribuir de verdad para los futbolistas serem mejor a cada día y trabajar en el cuerpo técnico para ayudar, esto me va muy bien también. Y quizás incluso también, ¿por qué no, Juliano, fútbol base en la formación de jugadores? Lo digo por todo esto de la franquicia que tenéis de complejos deportivos, de Arena Belletti, que por ahí también te ha podido surgir a lo mejor, es decir, ¿por qué no ser técnico de la cantera de un equipo a lo mejor, por qué no como el Barça? Sabe que yo siempre pienso que es una cosa que va a pasar. Claro que yo tengo mis objetivos, todo, pero aquí en Brasil, por ejemplo, me han invitado ya 2 veces a ser entrenador de un equipo de fútbol base. Es que el sitio y la invitación no me convenció de todo. Pero es una cosa que puede pasar también, porque, como has dicho, yo tengo una franquicia, la Belletti Soccer Academy, que he criado un programa de entrenos para niños, sobre todo porque también tengo 4 hijos, 4 niños. Ellos hoy tienen 17, 15 y 13 años y uno de 5. Entonces, la vida me enseñó también cómo es trabajar con niños. Yo he hecho ya camps con el Barça, he hecho clinics por el mundo, aquí en Brasil también. No es lo mismo entrenar el primer equipo y entrenar un equipo de fútbol formativo. Pero yo he tenido ya esa experiencia y vivencia. Sé también lo que hay que hacer de diferente en el fútbol formativo para el primer equipo. Es lo que digo siempre, hombre, es la invitación, si es un trabajo a que yo veo que yo voy a poder contribuir al 100%, voy. Entonces el salto a los banquillos está ya al caer, ¿no?
es lo que estoy diciendo. Pero mira por dónde. Yo, cuando empecé con esto, después que hablé con Ancelotti, he tenido una invitación de ser director de Global Business del crucero. Pero el crucero necesitaba un trabajo internacional para generar dinero para el equipo, que estaba en una crisis impresionante. Yo, como tenía un networking muy interesante criado gracias a ser embajador del Barça, acepté ser director de Global Business del crucero. Por 4 meses, y 4 meses después, el presidente del club me invita a trabajar en el campo, porque hablamos mucho del fútbol, yo compartilhava mis ideas de fútbol, y él decía, mira, te necesito en el campo. Con todo el conocimiento que tiene, puedes contribuir con el cuerpo técnico. Entonces, la invitación es siempre aquella que me hace ser útil, de sacar provecho de todo lo que tengo para ayudar, para contribuir. Yo espero que esto lo escuche gente que está en la Masía, bueno, que ya ven que Giuliano se expresa perfectamente y que tiene las ideas muy claras. Decías antes, para ir un poco cerrando la charla, que has compartido vestuario con jugadores los mejores de tu generación. Uno de ellos, que además lo leía también en una entrevista hace poco que te hacían en Goal, si no me equivoco, en el que hablabas del día que subió Messi al primer equipo, que te dijo Iniesta, ten cuidado con este, que te la va a liar, y te la lió. Sí. No me acuerdo se foi exatamente, nuestra memória, pero não sei exatamente se foi no primeiro entreno ou algo assim, pero eu não conhecia Messi, porque estava subindo de futebol formativo, futebol base, e Iniesta bromeou comigo, íamos a ser um treino 8 contra 8, ou 9 contra 9, e estava Messi aberto por la esquerda no outro equipo, eu como lateral, e Iniesta bromeou comigo, não, mira, cuidado, e eu, cuidado, não conheces? Não. E eu dicho, mira, ele tem que ter cuidado comigo. Estou em grande momento de forma. Estou como nunca, não sei o quê. O balão vai a Messi. O Messi controla e vem para o 1 contra 1, sem mais. Respeito, zero. Pero vine no 1 contra 1 e quando me dei conta para tentar posicionar-me para tentar quitar o balão de Leo, se foi. Sem mais. Un drible, regate y ha tenido la oportunidad de marcar. Pero lo que me sorprendió, porque me gusta hablar de ese tema, la personalidad que tenía. Él tenía 17 años, creo. Sí. Y coge el balón y viene para el 1 contra 1. Bueno, así he conocido a Leo Messi. Es un poco lo que decíamos durante la charla, ¿no? El tema de los jóvenes, la personalidad que tienen muchos hoy con 17 años, porque claro, Messi es uno y en ese momento era una estrella emergente con esos 17 años, pero llamaba la atención por ser tan joven. Pero es que hoy no es que sea uno, que son muchos. Es que yo también en la Bundesliga, en el fútbol alemán, que es un poco el que más cubro, salen cada año, cada vez salen más. De hecho, esta temporada en la que estamos grabando esto, han debutado como los más jóvenes de la historia o el segundo, tercero y cuarto más jóvenes de la historia de la Bundesliga con 16 años, 17 años. Yo sinceramente lo decía antes y no es por ser repetitivo, pero es que me parece algo muy novedoso y que no se ha visto antes. Tan joven. Muy como joven. Está el momento del fútbol mundial, ¿no? Y tener esa personalidad, ese carácter de poner una camiseta del Barça. En el Camp Nou, ante un Madrid. Es lo que he dicho antes, que la mentalidad, el trabajo, es más de 50%. Porque uno tan joven entra en el campo, y yo he visto el año pasado pasar esto aquí. Un jugador joven entró en el partido, hizo una jugada, después no hizo nada más. Han tenido que sacarle del partido a los 12 minutos en campo. Es extremadamente importante el trabajo mental del futbolista profesional, tal como está, pero también de este joven. Y ahí hay que valorar mucho el trabajo en la Masía. Muchísimo. Porque una cosa es estar bien en la Masía. Después ir al primer equipo, entrenar ahí. Ya es difícil. Con lo que pasó con Messi contra... Después jugar un partido, titular y continuar con este altísimo nivel no es fácil. Por eso Messi es lo que es en este deporte. Él ha podido hacer todo eso desde los 16, 17 años en el más alto nivel posible. Nadie lo ha hecho, nadie.
Leo Messi. Y siendo regular cada temporada, porque cuando lo comparan con otros jugadores de otras épocas, han tenido, pues eso, 3, 4 temporadas buenas, lo suyo ha Sí, sido 15, exatamente. 16 años seguidos, ¿no? Que eso no tiene ningún sentido, ¿no? E o caráter que tinha ele, de a lo mejor no ser sempre o grandíssimo jogador da história nos partidos, pero uno não era o grandíssimo da história, pero hacía um bom partido. Pero o próximo reaccionava, tum, gol, jogadas, personalidade, e ha sido interessante compartilhar todo isso al princípio. ¿También te pilló un poco por sorpresa cuando se anunció que se iba? Sí, hombre, por supuesto. No lo esperaba. Es una cosa que, como estamos en el ambiente Barça, Mm. yo en aquel momento aún era embajador del club, yo también no esperaba que Neymar saliese tampoco. Porque todos de niños, más eles que yo, porque yo no pensaba tan grande así, de un día jugar en el Barça. Pero creo que Neymar sí, y Messi sí. Entonces, cuando llegan a esta posibilidad, que están en el Barça, ganando títulos, jugando, sendo los héroes del club, yo pensaba conmigo mismo, no, esos tíos, ahora por vida en el club. Entonces sí, me quedé sorpreso. De hecho, Neymar cumplía hace poco 30 años, que la sensación Sí. que da es que se le ha pasado la vida, ha sido muy bueno, bueno, sigue siendo muy bueno y puntualmente ha sido quizás de los mejores del mundo, pero como que da la sensación de que no ha llegado a romper como mucha gente esperaba y a ser un jugador élite top, como tú decías, el caso de Messi. Quizás también, Juliano, porque ha tenido a Messi delante o eso no ha influido. Digamos que si hubiera apostado por quedarse en el Barcelona y haber continuado esa herencia que tenía con el triplete, con Messi, con Suárez, ¿hubiera sido un poco más? ¿O qué crees que le ha pasado a Neymar para no llegar a romper del todo o lo que la gente por lo menos esperaba en un momento que pudiera ser? Trabajando como comentarista deportivo da televisión brasileña, me he dado cuenta de una cosa importante, que creo que solo yo pienso esto. No es una cosa egoísta, pero es mi idea. Cuando hacemos comparaciones en el fútbol, complicamos el fútbol. No se puede comparar Messi con Pelé. No, nunca. Pelé es Pelé, Messi es Messi. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por Neymar. Siempre se busca comparaciones de Neymar con alguien. Si miras a Neymar, tal como es Neymar como futbolista, madre mía, nunca se ha visto lo que Neymar hace con el balón. Nunca. Ronaldinho Gaúcho en el Barça ha sido espectacular, esplêndido. El mejor que he jugado en aquel momento de Ronnie conmigo, yo nunca he visto nada. Y lo que hace Neymar va mucho por este camino de drible, de la facilidad que tiene de cambiar de tomada de decisión, la habilidad que tiene. Nadie lo hace. Nadie. Pero quando comparamos a Neymar com alguém, falando de títulos, de Copa do Mundo, aí você vai quitando esto que Neymar tem de bueno. Hombre, Neymar en mi equipo, 10, capitán, lo que sea, va a jugar siempre, porque el talento que tiene no se ve casi nunca. Ahora, Messi, otro nivel. No voy a comparar Neymar con Messi. No voy. Porque Messi empezó con 16 en este nivel y se mantuvo hasta hoy en día. Eso es imposible. Só él lo ha podido hacerlo. Diferente de Cristiano, que no deja de marcar goles, hacer remates, tener calidad física. Diferente de Pelé. Pelé cambió el deporte. El fútbol no era nada antes de Pelé. Pelé hizo con que ese deporte fuera conocido a nivel mundial gracias a lo que hacía él en el campo. Entonces, para mí, no me gusta comparar. Creo que eso quita un poco la calidad de un futbolista como Neymar. No comparo él con nadie hoy en día. Estoy aprendido. Neymar es espectacular. Pues yo me quedo con esa enseñanza de Juliano. Me lo apunto, de verdad, porque tienes toda la razón de que comparar al final rompe un poco el fútbol. Hay que disfrutar de cada jugador en su contexto y en su volumen individual y colectivo, lo que pueda también producir dentro de un colectivo. Pero para ir cerrando, Juliano, quería que lo hiciéramos de una manera muy especial, que es que tú, como la gente ha podido escuchar, que sabes
muchísimo de fútbol, que eres un entrenador ya, bueno, iba a decir en potencia, pero lo eres ya. Gracias. Que además, con ese pasado de comentarista, me relatases, de alguna manera, me contases el gol de París, el que tú marcaste, cómo va evolucionando la jugada, desde dónde nace, algún detalle que se nos haya escapado, que tú cierres relatando ese gol, que seguro que lo tienes. Bueno, el día, por lo que has comentado, no te acuerdas muy bien, pero el gol sí, ¿no? Sí, sí, hombre. Ese es el tema de mi conferencia. Va, hasta los 15 minutos de la segunda parte, yo no había salido a calentar. Hasta los 15. Pero estava muito concentrado no partido, esto sí. Saio a calentar, a pedido de Frank Rijkaard, com Silvinho, que era lateral esquerdo suplente. E calentando, hablávamos muito, mira, entramos por la banda, subimos, porque el Arsenal ha tenido a oportunidade de marcar el 0-2 mais claramente do que nosotros del 1-1. Entro no partido e vejo que Arsène Wenger envia um mensagem ao equipo. La banda, cuidado. Porque eu entrei, lateral direito, brasileiro, ofensivo. E ele hace um câmbio por la banda esquerda para poner um jogador que poderia ser mais competitivo comigo. Pero aún assim, quando eu entro, o Barça fica mais ofensivo. O Arsenal dá um passo atrás. E aproveitamos. Eu, um ou dois balones, já vou tentando uma jogada, um passe a Larsson, e a cambia o partido. Só que o primeiro gol vem pela esquerda, com a jogada com Iniesta, Larsson e Samuel Eto'o. E aí, depois disso, o Arsenal a um mais atrás. Se vem abaixo, damos um passo adelante. Creio que Iniesta tenta um chute a gol, o balão vem hacia mim por la banda, la controlo, e veio a Larsson em profundidade, hago um passe a Larsson, hasta aí, pelo controle hace com que ele se vá um pouco a la banda. Aqui, se vá um pouco a la banda. E os defensores do Arsenal vão com ele. E eu pensei em dar o passe e quedar-me aí, tranquilo, e ver a jogada. Pero não. Como os defensores vão com Larsson, abre um eco hacia o gol. E eu vou pensando que Larsson pode controlar o balão, verme e fazer um passe para mim. Esse é o mais bonito do futebol. Dois jogadores pensar exatamente o mesmo. Vou. Larsson me vê. E faz o passe. Quando ele faz o passe, eu hago o controle com a perna esquerda, e um jogador do Arsenal, que não me equivoco, é Gilberto Silva, não vem hacia mim, porque ele vê outro jogador comigo, no sprint. Se vem Gilberto Silva, não há jogada, creio. Pero ele não vem, há esse espaço, controlo com a esquerda, estou em altíssima velocidade, e a única oportunidade que tenho, a única opção que tenho é tentar o chute. O defensor do Arsenal se atira por el balão, pero eu estava mais rápido que ele. E o balão passa entre as pernas de Alumni. Y gol que cantó Barcelona entera y todos los culés del mundo disfrutamos, lloramos como Sergi Carmona y nos hicisteis muy felices con aquel equipo, aquel gol, Juliano. Gracias por el rato que me has hecho pasar aquí en Team Barça Podcast, por charlar contigo, sacarte esta hora y pico que llevamos conversando, y te deseo toda la suerte del mundo en los banquillos, porque sé que la vas a tener, porque con lo que has demostrado en la charla me da que conocimiento hay y de sobra. Así que nada, toda la suerte del mundo y te deseamos, como digo, lo mejor, ¿vale? Gracias, Ronald. Muchísimas gracias por la oportunidad. Lo he pasado genial también. Ha sido bonito compartir todo eso con vosotros. Gracias. Un abrazo, Juliano. Chao.